A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a orar de esta forma, diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Amén. Queridos hermanos, la consigna de este día es: ¿a quiénes mostrará su salvación Dios teniendo fe? Y vamos a la base que vamos a utilizar en el Salmo capítulo 50. En el versículo 23 nos habla la palabra del Señor, que es una honra alabar al Señor, y luego dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es palabra de nuestro Señor y Salvador en el Espíritu, y la gloria y la honra, por supuesto, son a su bendita palabra, queridos hermanos. Entonces, esta enseñanza va a estar titulada En orden para con Dios, ¿sí? En orden para con Dios. Para los que están sumando también en TikTok, lo hemos puesto ahí como título, para que sepan de qué se trata el mensaje del día de hoy. ¿Qué representa estar en orden para con Dios? Vemos que este texto usado como base nos va a llevar a un estudio que hice espiritual, en donde vamos a estar recorriendo la Sagrada Escritura, en donde nos va a hablar de la importancia de lo que es la salvación, porque la Biblia nos dice que no todo lo que le llamamos Señor y Señor seremos salvos, y mire, el que cree estar seguro, mire que no caiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en orden para con Dios. ¿Qué significa estar en orden para con Dios? Ahora lo vamos a ver. Queridos hermanos, y al que ordenare su camino, dice el Salmo 50, 23, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Le mostraré la salvación de Dios. Observen que está hablando de mostrar la salvación. Cuando el Señor se hace presente, el Verbo se hace carne, Juan 1:14, Dios se hace carne y habita con el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Vemos en el mismo capítulo 1, después del 14 del Verbo hecho carne, que en el versículo 11 ya dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, ¿sí? Entonces, él quería, Dios Padre quiso mostrar la salvación, porque nadie le puede llamar Padre. Dios Padre quería mostrar la salvación a su pueblo. Los profetas ya están profetizando, tanto en los libros proféticos como en los salmos, que todo es profético, anunciando la venida del Mesías, ¿sí? ¿Por qué anuncia la venida del Mesías? Juan capítulo 5, me voy a fijar, porque el otro día me escuché, cometí un error. A veces se me pone el Apocalipsis, digo, es Génesis, se me va Apocalipsis, no sé por qué, pero bueno, pido disculpas por eso. Por eso ahora voy a ir directamente, cada vez que hable acá en unos textos, para no equivocarme. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a ver qué nos dice ahí. Versículo 39 dice: escudriñar, dice la Escritura, muy bien, es así como estaba pensando. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, dice ahí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Salmo 50, 23? Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, cuando vamos a Juan capítulo 13, versículos 15 y 16, dice: muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo, los profetas quisieron ver y oír lo que ustedes están oyendo. Entonces, estamos viendo que en Israel se cumplía también el Jeremías 33:3, y le iba a mostrar cosas grandes ocultas que no conocían, incluso el mismo rostro de Dios. Qué importante, ¿no? El rostro de Dios caminando en Jerusalén, y nosotros recién lo vamos a ver, dice Apocalipsis 22:4, y verán sus rostros aquellos que le hayan servido.
Entonces, nosotros en este tiempo vemos reflejada la gloria de Dios a través de un espejo, dice la palabra de 2 Corintios 3:18, por el Espíritu a la misma imagen y semejanza. Es decir, que volvemos a las raíces de Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero eso indica que tenemos la posibilidad de ver a Dios, pero desde ahí en adelante, después de haber aceptado al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en orden para con Dios. ¿Por qué no tenemos que poner en orden para con Dios? Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Y seguramente que sí. ¿Qué significa entonces ordenar tu camino? ¿Qué significa? Ordenar tu camino es un proceso constante de ajuste, de alineación, alineamiento con la voluntad de Dios. O sea, ordenar el camino, ordenar nuestra vida es ponernos con la voluntad de Dios, ajustarnos a su voluntad y tener una alineación sería. O sea, buscando siempre vivir una vida en orden, y una vida en orden que honre y que esté en sintonía con sus enseñanzas. Tiene que estar en sintonía con sus enseñanzas. El apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 7 dice que se congregaban el primer día de la semana para partir el pan y escucharon enseñanza. Es decir, siempre tiene que haber una enseñanza al pueblo de Dios y a aquellos que le acompañan. Entonces, ordenar tu camino indicaba que, vamos a poner un ejemplo, cuando Dios crea al mundo, en Génesis capítulo 1, si lo leemos, vemos que Él crea todo lo que existe de la nada por el Espíritu. O sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice los cielos y la tierra, y vemos que el Espíritu aleteaba en la superficie de las aguas, pero ¿cómo estaba todo? Desordenado. Entonces, ¿qué empieza a hacer el Señor? A ordenar. ¿A través de quién empieza a ordenar? A través de su soplo, a través del Espíritu Santo. La primera voz de Dios está en Génesis 1:3. ¿Cuál fue la primera palabra que utiliza Dios? Sea la luz. Y esa luz era Cristo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Porque el sol fue creado en el cuarto día. ¿Sí? Entonces, por eso es que entendemos que en Apocalipsis 22:5 dice que ya no habrá sol ni luz de ningún tipo, porque el Señor nos iluminará por los siglos de los siglos. O sea, miren qué poderosa que es esa luz. Y nosotros, estando en este mundo, somos llamados a ser personas de luz, para dar luz a los demás, en medio de todo lo que está, de lo que es oscuridad. Pero hablamos de oscuridades espirituales que puede haber alrededor de todos nosotros. ¿Qué vemos acá? Que en Génesis capítulo 1, cuando Dios todo lo crea perfecto, solamente había ordenado todo de una forma espléndida, maravillosa, espiritual para sus dos hijos, Adán y Eva, pero vemos que la palabra del Señor nos dice exactamente en Génesis capítulo 2, que Dios también ha creado dos árboles, al cual uno manda que no debían de comer, al otro, entonces había un orden. En el capítulo 3 se salen de ese orden, ¿y qué es lo que pasa cuando se salen de ese orden? Ellos cometen el pecado. ¿Qué significa que cometen el pecado? Se salen del camino, o sea, se salen del camino que Dios. Entonces empieza a producirse un desorden, o sea, a través de lo que es el pecado original, se produce un desorden. Voy a acomodar algo acá. Entonces, a través de ese desorden, queridos hermanos, el problema está que salpica absolutamente a todos, a toda la humanidad. Por eso es que vemos que la palabra en Romanos 3:23 dice, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo aclara más profundamente en Romanos capítulo 5, que por la consecuencia de Adán, todos estábamos encerrados bajo ese pecado, por el cual ya llega nuestro Señor y Salvador, da la vida por todos nosotros, pero habiendo dado la vida por todos nosotros, siempre Él nos quiere marcar el camino. Dios estaba queriendo marcar el camino, queridos hermanos.
Por lo tanto, todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es poner en alineación con ese propósito. Luego de que Adán y Eva pecan, son expulsados del Edén. Voy a tener que ir a Génesis capítulo 3. Tomen nota, Génesis capítulo 3. Y vemos que en el capítulo 3, luego que ellos pecaron, vemos que la palabra del Señor nos dice en el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué está guardando? El camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ellos ya eran impuros. ¿Se acuerdan que el martes pasado habíamos predicado la palabra significado de ser santo? Entonces ya no eran santos, eran impuros. Entonces, al ser impuros, no estaban siendo merecedores de tomar del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque habían tomado del árbol del conocimiento del bien y el mal, o sea, habían comido del fruto prohibido, que es en Lucas 6, 44, 45, cuando habla de un árbol, habla de alguien, de un ser que puede hacer maldad, que da frutos malos. El árbol bueno va a dar frutos buenos. Dios es el árbol de la vida que da frutos buenos, y Apocalipsis 22:2 dice que da su fruto cada año en los 12 meses. Entonces, vemos, queridos hermanos, que Dios en Génesis 3 visita a Adán y Eva, pero ellos se habían escondido, como muchos están escondidos y no se congregan o no están en la presencia del Señor. ¿Pero por qué están escondidos? Porque habían pecado. Pero, ¿qué nos mostró la Biblia en Génesis 3? Que el Señor les visitaba, le hablaba, le guiaba, eran sus hijos y compartía con ellos. Por supuesto, fueron echados y a partir de ahí empiezan muchas consecuencias, muchas idas y vueltas, hasta que llegamos a un ejemplo en Éxodo capítulo 20, en donde vemos que Dios a través de Moisés da los mandamientos. ¿Pero para qué son esos mandamientos? Para ordenar el camino para con Dios. Entonces vemos que Dios es orden. Por eso esta enseñanza está titulada En orden para con Dios, porque Dios es orden. Y le dejó a Israel los mandamientos. Son 613 mandamientos, pero hay 10 mandamientos importantes que todos conocemos. Y de esos 10 mandamientos el Señor los resumió en 2, en amarás. Esto es la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley de los profetas. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Éxodo 20 y la repetición en Deuteronomio capítulo 5, cuando nos habla de los 10 mandamientos, vemos que los primeros 4 son dirigidos a Dios y los 6 restantes son al prójimo. Entonces era necesario resumirlo en 2, porque los 4 primeros era amar a Dios y los 6 restantes era al prójimo. Indicaba lo mismo. Espiritualmente, por supuesto, no lo entendían. ¿Dónde más aclara del orden de Dios a la iglesia en el nuevo pacto? Justamente en 1 Corintios capítulo 14, léanlo completo. Todo se produce porque alguien andaba hablando en otras lenguas. Ya se explicó todo esto, el tema de los idiomas y de las lenguas angelicales, no voy a entrar en el tema. Pero había un desorden en la iglesia. Entonces Pablo indica, le hace ver a todos que Dios es orden. Por lo tanto, todos tenían que trabajar formando el cuerpo. Anteriormente ya le había explicado en el capítulo 12 lo que es el cuerpo y los miembros. Entonces, en el capítulo 14 ya le hace notar que Dios se maneja en orden. Por lo tanto, un ministerio de trabajo tiene que haber un orden. En tu familia, en el matrimonio, hay un orden. En la vida de los adolescentes empieza un orden. Hay un orden, empieza en el jardín, empieza en la primaria, la secundaria, terciaria. Hay un orden, pero el mundo nos programa para el orden, para el mundo. Pero, ¿qué tal si lo programamos también para el orden para con Dios? A nuestros seres queridos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona que no fui instruido en el orden para con Dios por el hecho de que mi familia es creyente, pero no estaba involucrada, sino que era creyente en una denominación que ya todos conocemos. ¿Entienden? Que ya todos conocemos. Por ejemplo, mi hermano me decía, yo soy católico porque tú eres romana. Digo, yo no soy romano, soy tucumano. Le digo, un chiste, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todos los caminos conducían a Roma. Así estaba estipulado desde el principio. Pero hasta que se produce lo que Dios quiso que se produzca. Muchos dicen que el primer protestante es Martín Lutero. No, el primer protestante es Yeshua, es Jesús, que llega a Israel a protestar porque estaban manejando mal las cosas los sacerdotes de ese tiempo, levitas. Entonces viene quiere poner en orden. ¿Y a quién es el primero que manda?
a Juan el Bautista, ya vamos a llegar ahí. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor con este mensaje? En Santiago capítulo 5, versículo 19-20 nos indica qué es lo que está queriendo hacer con lo que ya somos cristianos y también con los que no son cristianos. Y dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El versículo 20 es muy claro. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Habla de un error de su camino. ¿Qué nos dijo el Salmo de la base? Salmo 50:23. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ordenare su camino. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo algo muy serio, muy importante. Esta palabra me llegó a Mateo capítulo 3 espiritualmente, versículo 1 y 3. Porque acá está hablando de hermandad. Y si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Israel estaba extraviada de la verdad por una falsa doctrina de los mismos sacerdotes de ese tiempo. En este tiempo, uno de los peores enemigos de la iglesia somos los pastores. Y dice, pastor, ¿cómo decía eso? Sí, porque nosotros los líderes, los pastores, podemos llevarlos por mal caminos a las ovejas predicando verdades a medias, en donde las conclusiones teológicas o razonamientos propios por un texto sacado de contexto que nos puede llevar a un discernimiento erróneo. Para no llegar a ese discernimiento erróneo es muy importante que los hombres de Dios conozcan toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis completamente, pero mayormente que tengan el Espíritu Santo de Dios, que tengan el bautismo del Espíritu Santo de Dios. En el bautismo del Espíritu Santo de Dios, Juan 14:26 dice, y el Espíritu os recordará todas las cosas que os he enseñado. O sea, solamente el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Y no se trata de que anden hablando en lenguas extrañas, que no te entiendan, porque ahí volvemos a 1 Corintios 14. Dice, Dios es orden y que te entiendan lo que hablas. O sea, yo el que habla en inglés no puedo hablar en castellano, no me va a entender. Al menos que tenga el don de hablar en la lengua, en inglés, o portugués, o francés, o guanchonchin, chanchonchan, o santiagueño, tucumano, cordobés. Yo puedo predicar el cordobés, tengo que decir, oh, ¿cómo anda, primo, querido? No, en Tucumán dice primo. Entonces, nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, que es tener lo que Dios Padre le dio al Hijo, el conocimiento de la Sagrada Escritura para guiarlos a toda verdad. La única forma de que alguien pueda ordenarse para con Dios y ordenar su camino y ponerse en orden para con Dios es escuchando los mensajes de la palabra de Dios. Porque el que le está hablando no va a cambiar tu vida. Es más, ningún hombre puede cambiar tu vida. Ninguna mujer puede cambiar tu vida. No hay psicólogo que pueda cambiar tu vida. La Biblia nos dice claramente, Pablo dice, Apolo regó, yo planté, el crecimiento lo da Dios. Solamente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, le dice a los corintios. O sea, que solamente, escuchen hermano, solamente no somos instrumentos. Luego va a depender de ustedes. Vieron que le dije que este texto me llevó a Mateo 3. ¿Por qué a Mateo 3? Cuando empezamos a leer vemos que entra en acción Juan el Bautista. En el versículo 2 dice, Juan dijo, Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí nos lleva a Lucas 16, donde dice, el Señor dice en Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan, y a partir de este momento se anuncia las buenas nuevas, el reino de Dios. O sea, vemos que Juan prepara el camino, el terreno. Pero ¿qué dice? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, dice. O sea que la Biblia directamente ¿a dónde te lleva? A Isaías capítulo 40, versículo 3. Ahí lo dice. Se está confirmando lo que ya dijeron los profetas. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. ¿Qué dice?
preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Por supuesto, después se encontró con el rey de Judá, con Herodes que estaba en adulterio, con... Esto es terrible, ¿no? Por haberlo exhortado a este rey Herodes y a esta mujer que luego le manda a cortar, a decapitar, justamente porque es un tema muy largo para explicar acerca de la hija de esta mujer y el tema de este adulterio. Pero Dios, usándolo a Juan, lo que estaba diciendo es que absolutamente todos estábamos llamados a ordenar nuestras vidas, porque la salvación también era para el rey Herodes. La salvación es absolutamente para todos. Solamente Dios demandaba ordenar el camino, ponerse a orden para con Dios. Entonces vemos que si el Santiago 5 nos dice que si alguno se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador le erró su camino. Entonces nosotros cuando predicamos la palabra estamos queriendo hacer volver del error al que está pecando. ¿En qué sentido? ¿En qué área? Hay personas que pueden estar pecando en fornicación, en adulterio, pueden estar pecando, incluso puede ser ladrón, puede ser personas que estén pecando en todas las áreas que ustedes se imaginen en cuál el ser humano puede estar pecando. O que puede estar desviado del camino en el sentido que hay personas que están con Dios, pero también tienen amigas brujas, amigos brujos, se codean, hasta van a comer juntos. Y 1 Corintios 10 dice, cuidado con los brujos, porque ellos consagran esas comidas para sus ídolos y acarrean maldiciones para nosotros. Entonces alguien se pregunta, ¿un cristiano le puede entrar un mal espíritu? ¿Puede entrar un mal espíritu un cristiano? ¿Qué pregunta, no? Si sos cristiano y ya tenés al Señor, ¿te puede entrar un mal espíritu? Y la respuesta es sí, cuando tenemos puertas abiertas. Las puertas abiertas es un acceso para que Satanás se tome de esa puerta abierta en esa falta y pueda actuar. ¿Por qué? Porque Satanás también le es dado poder. Y él sabe que para con Dios, Dios se mueve en su perfecta justicia. Por eso es que vemos que el Señor le dice a Pedro que Satanás había pedido por él para zarandearlo. O sea, Satanás lo iba a zarandear, aunque no quiera a Pedro, y fue así. Yo he orado por ti para que cuando vuelva, o sea, gracias a esa oración del Señor, he rescatado nuevamente Pedro. Entonces, muchos de nosotros que somos cristianos, Juan 15:13 ya están limpios por las palabras que se ha hablado. Primera de Juan 1:7 dice, a los pecadores que se congregan y están en la luz, en comunión los unos con los otros, la sangre te va a limpiar de tus maldades. Es decir, hay posibilidades de ser limpios, pero también hay posibilidades de que nos entren malos espíritus por consecuencia ¿de qué? Un ejemplo. Si, por ejemplo, están en el matrimonio, alguien está en el matrimonio, o alguien está en el noviazgo, y de repente tiene un acto sexual sin el matrimonio, es una falta. Pero en el acto sexual, todos los demonios que tenía la otra persona, más si no era cristiano, te entran a vos. Porque se hacen uno, dice la Biblia, en Génesis 2:24 y en Mateo 19. Entonces vemos que también lo mismo sucede en el matrimonio. Si en el matrimonio uno del matrimonio se acuesta con otra persona, los malos espíritus que tiene otra persona le va a pasar a la otra persona y viceversa. Es una forma que usan los puentes, los malos espíritus, las entidades de los ángeles caídos, para meterse. ¿Y por qué se meten, pastor? Porque son puertas abiertas, porque está en pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en orden para con Dios. O sea, en Juan 8, la mujer sorprendida en adulterio no es apedreada porque interviene el Señor para salvarla, lo cual indica que Dios no está enojado con el que está haciendo el adulterio, sino se enojó con los que le señalaban, los que le quieren apedrear. Pero tampoco Dios, ya lo dije esto, no es que ama al pecado, Él ama al pecador, pero dice, vete y no peque más. Eso le dijo a la mujer. Yo no te condeno tampoco. Dios no te va a condenar por esas cosas, pero sí quiere que te pongas en orden para con Dios. ¿Para qué? Para que Él te pueda mostrar la salvación. Entonces, Juan el Bautista, por querer anticipar esto a Herodes que estaba en adulterio, lo mandaron a matar, ¿verdad?
Esto me llevó al Salmo, capítulo 18, versículo 30, después de lo que le pasa a Juan. Y dice así, el versículo 30 del Salmo capítulo 18. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Qué estamos viendo que es perfecto acá? En cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Y de qué estamos hablando? Ponerlo en orden para con Dios. Para lo que se están sumando, Salmo 50, 23. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Entonces, ¿dónde tengo que andar yo? ¿Por los caminos de los que me llevan por mal camino? ¿O por el camino que a mí se me da la gana de andar? ¿O andar por un camino perfecto que es el camino de Dios? No es fácil. Ancho es el camino que te lleva a la perdición, angosto a la salvación. O sea, las tentaciones y los caminos amplios y las cosas fáciles llegan rápido. Vos le pedís un milagro a una entidad y rápido te la da. Y rápido puede hacer una idolatría de esa entidad. Eso sucede mucho en el campo, en el interior. Está lleno de idolatría. Pero para con Dios, Dios sí te va a dar. Pero primero le tenés que demostrar a Dios que realmente estás en orden con Él. Es como nosotros todo lo que tenemos hijos. Si le damos a nuestros hijos para apañarlo, lo estamos llevando a la perdición. Pero si le damos por los esfuerzos que ha logrado para demostrarnos que hace las cosas bien y que está en orden en su casa, con su padre, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo, entonces vos le vas a dar todo lo que le querés dar a tu hijo porque se lo merece. Y ahí vemos que en Mateo 7 dice, ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre? Y alguien dirá, no, pero en Lucas 15 hay una parábola del hijo pródigo que derrochó todo y el Señor lo recibió con los brazos abiertos. Sí, justamente para eso. Él estaba en desorden, estaba por otro camino. Y ahí entra lo que te estoy diciendo. Cuando ordenas tu camino, te acercas a Dios y dices, pecado contra ti, me arrepiento. Claro que he malgastado mi tiempo. He andado por caminos que no son, me he andado drogando, he andado en borrachera, he andado en adulterio, he andado en fornicación, he andado en brujería, he andado en todo lo que a ti no te agrada, pero perdóname, Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te va a mostrar la salvación. Entonces vemos acá que el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Dios Padre, escudo es a todos los que en Él esperan. Entonces esto, si es perfecto su camino, me llevo al Proverbio 22, versículo 6, porque ¿qué dice ahí? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué nos está llevando espiritualmente a la Escritura? Que el árbol torcido crece torcido, pero si desde el principio, cuando se está queriendo torcer, le ponemos las estacas alrededor para que crezca derecho, y empezamos a instruir en el camino, cuando sea viejo no se va a apartar. ¿Qué significa? Que en algún momento va a haber la tentación para que sea apartado, pero siempre va a volver a sus raíces, a las raíces de las instrucciones, instruyendo al niño desde la niñez en el camino perfecto. ¿Cuál es el camino perfecto? El camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? El camino de Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Estando en orden para con Dios. Adán y Eva se desordenaron para con Dios, escucharon otras voces y fueron expulsados. Cuando el Señor vino a Israel, lo mataron, porque no querían ponerse en orden para con Dios. Hasta el día de hoy, ellos esperan un Mesías. Entonces, eso es falso y se va a cumplir para que se cumpla justamente las Escrituras. Que lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero ahora nosotros, ¿estamos preparando para recibir al Señor? ¿Estamos preparados para recibir al Señor? Esto me llevó al Proverbio capítulo 16, versículo 17. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, toda persona que anda por mal camino termina mal. De eso nos está diciendo. Si andamos por mal camino, no vamos a terminar bien. Tu historia no puede terminar bien. Pero si andamos por el camino, que es el camino perfecto, por el camino de Dios, nuestra historia termina bien. Es más, el Apocalipsis capítulo 22 termina bien la vida de los cristianos. El Apocalipsis capítulo 21 termina bien y reinamos por los siglos de siglos en esta tierra, pero es nueva tierra, ya no hay cielo, ni hay estrella, ni hay sol, pero hay una nueva luz.
En Apocalipsis capítulo 20, en el milenio, habla de un juicio que se le va a producir a la humanidad y a todos los que pecaron, y van a ser levantados incluso los que están en el infierno para el juicio y ser arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Dice todo eso, lo van a leer en Apocalipsis capítulo 20, en donde los que formaron parte en la primera resurrección, que son los que estaban en orden para con Dios y los que ordenaron su camino, Él les mostró la salvación. Esos son los que no van a un juicio, porque el Señor ya pagó por nosotros en la cruz. Nosotros no vamos a un juicio. A un juicio van aquellos que no ordenan su vida, no ordenan su camino. Esos van a un juicio. Por sus obras, dice ahí. Leerlo completo, Apocalipsis capítulo 20. Esta palabra de Proverbios capítulo 16, versículo 17, cuando dice que el camino de los rectos te aparta del mal y que la vida guardamos según el camino que andamos, me llevó a Marcos capítulo 9, versículo 45, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Habla de destruir algo que te va a llevar a una perdición. Ese pie puede representar a una persona, puede representar a tu propio deseo, puede representar a tus malas amistades. Acá es espiritual lo que está hablando. Si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Es decir, ¿a dónde estamos yendo con nuestros pies? Los domingos nos estamos yendo a congregar, la semana nos estamos yendo a congregar. Estamos yendo a reunirnos con gente de mal vivir. Dicen, no, pero vemos la Biblia en Lucas 19 y en distintos versículos que el Señor se acercaba a los que estaban por mal camino para salvarlos. Claro que sí. Es decir, todos tenemos que buscar a la oveja perdida, advertirle. Pero el tema es que no te chupe eso. Es decir, que no te atrape eso. Es decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, queridos. Vamos a hacer algo. A partir de este fin de semana, vamos a ponernos entre 7 ministros. Vamos a ir a las bailantas de la Argentina, Buenos Aires, Argentina. Vamos a ir a buscar, a rescatar a los perdidos. Vamos a salir a bailar, y cuando yo saque a bailar a una chica, le voy a decir: el Señor ha venido por ti. Ah, qué bueno. Y le hablamos del Señor. Listo, está todo bien. Pero de esos 7... estamos como los leprosos, ¿verdad? Uno solo volvió, de los 10 leprosos volvió uno solo. Luego, a lo largo del tiempo, si no están bien encaminados los 7 que fueron los fines de semana a la bailanta, dicen: che, este fin de semana no voy de nuevo a buscar a los perdidos, la bailanta. Che, pero estamos entusiasmados vos por volver. No, ahora vamos a ir a los geriátricos ahora. No, es aburrido. Ya te gustó. Ya te gustó lo que viste, lo que probaste. ¿Con quién bailaste? ¿Con quién te tentaste? Si tu pie te da ocasión de caer. No estoy diciendo que no podamos ir a una bailanta, porque yo trabajé mucho en las bailantas, vengo de las bailantas, y el Señor me sacó de ahí, y sé cómo se mueve todo eso, las tentaciones que hay. Entonces, tiene que estar muy, muy en ayuno, en oración, una persona que quiera ir a esos lugares. Y así puede ir a un casino, así podés ir incluso a un prostíbulo, ¿sí? No sé bien que a María Magdalena le sacaron 7 demonios, era una mujer que tenía una mala vida, como la otra María, que era todo lo que dice la palabra. Pero Dios también la buscó. Dios buscó en Juan 4 a la mujer samaritana, que incluso tenía 5 maridos, el que tiene ahora no es tu marido, le dijo. O sea, no la discriminó. Pero no significa que tengamos amistades, que tengan muchos maridos y muchas mujeres, y después me digan: probá, vas a ver qué bueno que es. Y ahí entramos ya a Génesis 3. El fruto era muy apetitoso para probarlo. Claro que eso va a gustar, porque el enemigo te hace que te guste. El enemigo hace que te guste justamente para que caigas. Y eso es lamentable, muy triste. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, dice Marcos 9:45, queridos hermanos. Miramos nuestros pies, pero nuestros pies son espirituales. Es como pensamos, cómo andamos, cómo nos movemos, qué hacemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? El Espíritu me llevó al Salmo 119, versículo 105, en donde dice: lámpara es mis pies lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es decir, poner nuestros pies en manos del Señor, porque los caminos del Señor son perfectos. Él nos ayuda en el andar.
y a ordenar nuestra vida, a ponernos en orden para con Dios. Si lámpara es a mis pies la palabra de Dios, en Romanos 10, versículo 14 y 15, hace una insinuación de alguien que predica la palabra. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo creerán si no hay quienes predique? Y termina redondeando en el versículo 17 de Romanos 10. Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si lámpara es a mis pies la palabra y lumbrera mi camino. En Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, el esposo vino a medianoche en la oscuridad, que representa espiritualmente a la oscuridad del mundo. Ya lo expliqué esto, no importa si sea de día o de noche, está hablando de un trasfondo espiritual. ¿Y qué necesitaba? Una luz para recibir al esposo. Esa luz va en nosotros, que somos ese recipiente, que es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo. Porque llega un momento que va a ser tomado el Espíritu Santo y ya nadie va a predicar, va a ser tomada la iglesia y tomado el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, si lámpara es mi pie tu palabra, todavía se está predicando la palabra, se predica la palabra. O sea que hay un tiempo, estamos en el tiempo de ¿qué? Del llamado de Dios para salvación. El tiempo, ¿cuál es el tiempo que está marcando en esta enseñanza? En orden para con Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Si lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera en mi camino. Lumbrera en mi camino. Entonces, lo que yo veo por delante, no me lo llevo por delante, y si hay un pozo no caigo. Pero ¿cuándo caigo? Según Lucas capítulo 6, 39, recalca el Señor, el Espíritu me llevó a este texto, dice, y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro piezo, no caerán ambos en el pozo, en el hoyo? Es decir, si yo soy un ministro falso, o hay ministros falsos, o líderes falsos, ya les dije que lo más peligroso son los ministros. Por eso es que cuando vino el Señor, ¿quién era el peligroso de ese tiempo? Caifás. Y toda la María en coche, todos los sacerdotes, porque Satanás siempre está ocupando, quiere ocupar y ocupa, y el Apocalipsis nos habla del falso profeta, siempre está metido para querer destruir a los que estamos en la fe. Se quieren adueñar y van a torcer las escrituras de tal forma que nos van a llevar a la presión. Hay gente que está volviendo a la ley de Moisés, cuando eso ya caducó, y lo dice toda la escritura, que se cumplió la ley con la muerte del Cordero y empieza un nuevo pacto. Y empieza la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Entonces, todo eso, ¿lo pueden hacer, pastor? Sí, lo pueden hacer. ¿Cómo lo hacen? Justamente, citando textos bíblicos, sin unir, sin hacer una homilética, sin hacer un cronograma espiritual del significado. Cuando el Señor, lo cité al principio, Juan 5:39, dice, escudriñen las Escrituras, justamente nos habla por eso, porque al escudriñar las Escrituras vamos a ir viendo los tiempos de Dios. O Dios tiene un tiempo en la creación, hubo un tiempo después del pecado de Eva, hubo un tiempo de Enoc, que ya fue arrebatado, hubo un tiempo del diluvio, hubo un tiempo del padre Abraham, hubo un tiempo de esclavitud en Egipto, hubo un tiempo de la desobediencia, hubo un tiempo de la tierra prometida, para que entre la tierra prometida, sacado de la esclavitud, hubo un tiempo en donde fallaron también y volvieron a caer en cautiverio, y volvieron a ser llevados a Babilonia a través del rey Nabucodonosor, volvieron nuevos, Dios los vuelve a rescatar, ellos vuelven a caer, estoy hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob, Dios hace un silencio después de Malaquías 4 por 430 años, llega el Mesías, llega Juan el Bautista primero, como estoy diciendo, y dice que enderecemos el camino, que nos arrepintamos, y el Señor llega, lo matan, idas y vueltas, por eso la palabra Israel significa que pelea con Dios, porque Jacob peleó con Dios. Entonces vemos que todavía están esperando la venida del Señor, y se va a manifestar el hijo de perdición para engañarlos, y nosotros estamos esperando su próxima venida. Se van a manifestar, bueno, hay cosas que no puedo decir porque me van a cortar acá, pero van a pasar muchas cosas, queridos hermanos. Lo único que sí te puedo decir es que si lámpara es a tus pies la palabra de Dios, ahí mantenete, Mirá. La Biblia nos dice en Mateo 14 que Pedro, por mirar un poquito nomás el viento que soplaba en contra, se hundió. Pero ¿dónde tenía primero puesto la mirada y caminó sobre las aguas? En el Mesías, en Cristo, en Yeshua, en Jesús. Nada lo podía hundir. Entonces cuando nos salimos de esa alineación, porque ordenar el camino es una alineación, ordenarnos para con Dios, alinearnos para con Dios espiritualmente,
En Hebreos 12:2 dice, puesto la mirada en el autor de la fe. Siempre tiene que estar nuestra mirada en Él. Hay gente que se deja de congregar porque puso la mirada en alguien que le cayó mal, o que fue vestido mal. Hay gente que llega tatuada hasta las orejas. Dice, no voy a esa iglesia, como pastor va a permitir que estén tatuados eso, las palabras dicen, y se van. ¿No saben qué es nueva criatura? ¿Qué está creyendo el pastor? ¿Que puede alguien lleno de tatuaje de entrar al reino de Dios? Sí. Y vos que por juzgarlo puede quedar fuera. Así también lo dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, con Cristo son nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Pero tiene tatuaje, no importa, es nueva criatura. Es santo, ya prediqué el martes pasado, busquen la prédica en YouTube, santos, y van a ver todo lo que dice ahí. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el ciego que guía a otro ciego anda por mal camino, está equivocado en el camino. Hay ministerios equivocados en el camino. Y es peligroso porque hay de ustedes sacerdotes, el Señor dijo así, hay de ustedes sacerdotes que ni entran ni dejan entrar. Entonces tenemos que prestar atención. En Juan capítulo 10 habla del buen pastor que saca las ovejas, pero las saca de las manos de los sacerdotes que estaban ministrándolas mal. Dice, yo soy la puerta. Pero recalca en el versículo 27, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces cuando escuchamos la voz de Dios en cualquier ministerio, vos te vas a dar cuenta cuándo está la voz de Dios. Porque el Espíritu se manifiesta. En Juan 11, versículo 10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, ¿cómo que no hay luz en él? Si el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es mi pie tu palabra y lumbrera mi camino, y ya el Señor me dice en Juan 11, 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, entonces, ¿qué es lo que no hay en él? Le estaba diciendo justamente a los fariseos, no hay palabra de Dios en ellos. Entonces significa que muchos de nosotros que predicamos la palabra no hay palabra de Dios. Te voy a contar mi testimonio. Este es mi testimonio. ¿Querés escuchar mi vida? Te voy a contar toda mi vida. Y estoy una hora hablando de mi vida. ¿Te va a edificar en algo? ¿Te va a cambiar algo en tu vida? No. ¿Que está mal dar testimonio? No. Somos cartas abiertas, hay que darlo. ¿Cuál es el testimonio? Mi testimonio es mírame. Estoy hablando de Dios. Mi vida cambió Dios. Me puso en orden. Tengo esposa. Tengo ovejas. Tengo lucha, sí. ¿Me van a criticar por mi vida pasada? Sí, pero eso no importa. Las cosas viejas pasaron y Él hace cosas nuevas. Bienaventurados por los que por mi causa son juzgados y criticados y blasfemiados. Lucas 6, Mateo 5 lo dice. Alegraos. Yo no me concentro, no miro hacia el costado. Yo tengo una mirada fija en aquel que me ha librado del mal, que me ha ayudado a ordenar mi vida para que yo sea un mensajero de Dios para que vos ordenen tu vida. Dios extiende los días y los tiempos porque te ama. Vuelvo a repetir. Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Él siempre va detrás, deja las 99 por ir detrás de la perdida, porque las otras ya son justas, han sido justificadas y santificadas por la sangre. Dios quiere salvar tu vida. Y si te señalan por cómo es tu vida, no te preocupes por eso. Lamentablemente en la iglesia del tiempo del Señor hay muchos fariseos, se mantiene ese espíritu malo. Pero Gálatas 6:1 dice que con espíritu en mansedumbre corrijamos a las personas, no sea que luego nos pase lo mismo y seamos avergonzados. Por eso, queridos hermanos, para ir terminando 2 Corintios capítulo, vamos a 2 Crónicas, 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice la palabra del Señor. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo está tu iglesia, tu ministerio? ¿Cómo está tu matrimonio, tus hijos? Esa es tu tierra. Somos sal en la tierra que pisamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A veces nos desesperamos queriendo ir a predicar a otros países, pero si sos sal en la tierra que pisás. Ahora no está mal si vas a otro país, vas a ser sal ahí.
pero salemos donde estamos. Yo salgo en esta radio porque acá me mandó el Señor. Es un tiempo que estoy acá, porque es un tiempo, Dios maneja los tiempos. Es hasta que Dios quiere, en donde quiere, cuando quiere, para lo que quiere. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. En versículo 15 de 2 Crónica dice, 2 Crónica capítulo 7, versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿De qué lugar? ¿De dónde estás? ¿Cuándo? Cuando te conviertas en tus malos caminos. O sea, tu vida, tu casa, tu empresa, tu ministerio, todo va a cambiar cuando vos te estás ordenando en el camino para con Dios. Esto me llevó espiritualmente al Salmo capítulo 25, versículo 8 y 9, y dice así: bueno y recto es Dios Padre, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿A quiénes? A los pecadores, dice ahí. ¿Cómo a los pecadores? No entiendo. Y entramos ahí a Romanos 3:23, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. A todos los pecadores, porque todos estamos encerrados bajo pecado, nos muestra el camino. Todos estamos bajo pecado, incluso María, para el que no quieren aceptar eso. Si no, bueno, muchas cosas tengo para decir. Si no, sus padres no serían pecadores. Versículo 9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. A los mansos su carrera. El apóstol Pablo dice: he peleado la batalla de la fe, he acabado la carrera, he vencido. Por eso, queridos hermanos, esta enseñanza en orden para con Dios, a través de este Salmo capítulo 50, versículo 23, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Que es el Señor bueno y recto, es Dios Padre, dice el Salmo 25. Él enseñará a los pecadores el camino. Espiritualmente, si dice la palabra que Él va a mostrar a los pecadores el camino, el Señor me ha mostrado el camino. El Señor espiritualmente, al hablarme de mostrar el camino, me llevó a Juan capítulo 14, versículo 4 al 6. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, del 4 al 6. ¿Y sabéis a dónde voy?, le dice a los apóstoles. ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, que todavía no entendía. Señor, no sabemos a dónde vas. Si me pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, Yeshua dijo así: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos, queridos hermanos, que cuando la palabra del Señor nos dice en el Salmo 50, 23, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios, vemos que estos apóstoles estaban frente a la salvación, frente a aquel que le está marcando y mostrando el camino. Entonces, si Jesús, Yeshua, es el camino, ¿cómo tenemos que caminar? La respuesta es caminar como Él caminó. Aquellos que le abofetaron, que lo crucificaron, Él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nosotros, la primera de uno, cuando alguien nos ataque, ya le queremos desear el mal o lo queremos ver muerto. Y no entendemos que el camino de Dios es diferente. El camino de Dios es misericordia, es amor. Los frutos del Espíritu Santo de Dios son diferentes a las obras de la carne. Siempre recalcando el amor, el amor, el amor. El Salmo capítulo 32, luego el Espíritu Santo me llevó al Salmo capítulo 32. Y cuando llegué al Salmo capítulo 32, me sorprendí cuando leí el texto número 8 que dice, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. En este momento el Señor te está haciendo entender, os va a hacer entender
me hizo entender el camino que debo de andar. Porque Cristo es el camino. Yeshua, Jesús es el camino. Como lo menciona en cada país, en cada idioma. Él es el camino. La salvación viene de los judíos, dice Juan 4. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fijaré mis ojos, dice. Eso me llevó al Salmo 17:8. Yo he puesto la mirada, te miro como la niña de mis ojos y te guardo bajo mis alas. Te enseñaré el camino que debes andar. Luego el Espíritu me llevó para confrontar a Efesios capítulo 4, en el Nuevo Testamento, versículo 22. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está el orden para con Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Cada uno lo sabe. Pero si uno dice, me arrepiento, Señor, quiero estar en orden para con Dios, porque quiero la salvación. Esto es para todos. Hay una pasada manera de vivir. En Génesis 19:26 nos muestra una mujer que por mirar la pasada manera de vivir Sodoma y Gomorra se convirtió en estatua de sal. En Lucas 9:62 dice que nadie tomando del arado puede mirar para atrás. Tiene que proseguir hacia adelante, porque si no, no es apto. Tenemos que soltar muchas cosas para poder volar. Porque Dios nos quiere bendecir en gran manera, queridos hermanos, a todos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Isaías capítulo 1, versículo 18, le dice a Israel y nos dice a nosotros en este tiempo. Ponte a cuenta con Dios. Ordena tu vida con Dios. A Israel le dijo, si tus pecados son rojos como la granada, serán blancos como la nieve. Solamente ponte a cuenta con Dios. Padre Celestial, he predicado tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo, y he predicado tu mensaje para que estén en orden para contigo, Señor. Gracias por hablarme primeramente a mí y luego a todos a quienes va a llegar este mensaje de tu palabra para crecimiento espiritual en orden para con Dios, para que tengamos esa salvación que tú quieres que tengamos, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Si por primera vez estás escuchando, no es casualidad, siempre lo digo, Dios extiende los días para salvar tu vida. Basado en Romanos 10, versículos 9 y 10, tienes que decir estas palabras conmigo. Padre, en este día me arrepiento y reconozco que he pecado contra ti y que anduve por otros caminos. Pero he aprendido en este día que tú eres el camino, que tu Hijo amado es el camino para llegar a ti. Lo acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Él me muestra el camino para llegar a ti, porque tú lo levantaste entre los muertos y así soy levantado yo en este día para vida eterna. Tú eres un Dios de vivo y no de muerto. Gracias por salvar mi vida y mostrarme el camino. Ayúdame a estar en orden para con Dios, contigo, Padre. Amén. Si de tu oración, el Señor empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida, como está trabajando incluso en aquellos que ya lo aceptaron. Porque en este día todos aquellos que estuvieron en desorden para con Dios, siendo ya ministros de Dios, esta palabra que es la verdad, te lleva a un orden para con Dios. Y ese orden es para salvación. Y aquel que ordena su camino, Dios te salvará. Es palabra de Dios. Y bendito y alabado seas por siempre, Señor, por tu bendita y hermosa palabra que hemos compartido en este día. Así que paz, queridos hermanos, y bendecida vida para todos de Buenos Aires, Argentina. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. Nos ha acompañado en la consola del sonido nuestro querido Mauro. Gracias a Distribuidora de Agua Las Nieves, nuestro querido Ricardo, estuvo nuevamente patrocinando este programa. Así, bendecido, querido. Gracias, sé que cada uno da como propone en su corazón y es permitido por Dios. Así que estamos completamente bendecidos de compartir la palabra. Lo esperamos el domingo como siempre, 16 a 18 horas, ¿sí? Compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador
Sí. Calle Soldado Sosa, 3506, a 2 cuadras de Ruta 3, Barrio Mirador, La Ferrería. Bendecida vida para todos. Nosotros nos quedamos acá en la sintonía de la radio y nos despedimos de lo que es el recorte para las redes sociales como YouTube. La vas a encontrar luego hasta enseñanzas en Clase Bíblica Ferreira. Paz y bendecida vida para todos. Saludos a toda la audiencia. Bendiciones al director general de la radio, nuestro querido hermano Diego Benítez, a toda su familia y a toda la familia de la fe de donde te encuentres. Así que, queridos hermanos, nos vemos en la próxima. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.